Como era de esperar, tras la polémica surgida con las querellas por parte de la pareja de Díaz Ayuso, contra los periodistas Xavier Fortes y Enric Juliana, no han parado de sucederse las reacciones a lo largo del día. Una de las más esperadas ha sido la de la periodista Silvia Inchaurrondo, que de la mano del magistrado Ignacio González Vega y sus compañeros de tertulia, ha dejado retratado al novio de Díaz Ayuso y sus amenazas de la siguiente manera. Bueno, vamos con otro de los asuntos del día. El novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, ha presentado una querella contra nuestro compañero Xavier Fortes y contra otros 3 colaboradores de La Noche en 24 por haberse referido a él como defraudador confeso. ¿Qué sabemos hasta ahora, Jero? Sí, los 4 demandados por el novio de la presidenta madrileña, tanto Xavier Fortes como sus 3 colaboradores habituales del programa La Noche en 24 horas, se ratifican en lo dicho y defienden que usaron esa expresión, aseguran, por el reconocimiento expreso de los delitos que hizo el propio abogado de González Amador en un cruce de correos electrónicos que tuvo con la Fiscalía. González Amador reclama 5.000 euros a Fortes y a sus colaboradores, Enric Juliana, Pablo Simón y Luis Arroyo, y pide que se retracten de sus afirmaciones. Xavier Fortes, anoche en su programa, calificó la demanda como un intento de coacción. Evidentemente, por si había dudas, me reafirmo, insisto, por si había alguna duda, en la expresión utilizada, por cuanto es obvio que el mismo querellante ha reconocido el fraude cometido en el referido documento remitido a la Fiscalía y que no solo no ha negado, sino que además ha venido a validar al denunciar la filtración del mismo. Ricardo. Hombre, yo creo que es atemorizarnos, indudablemente con la que está cayendo en el plano judicial. La impresión que tenemos los periodistas es que cualquier cosa puede pasar, lo siento, esta es la situación. Por tanto, si cualquier cosa puede pasar, pues una demanda de este tipo, ¿a dónde puede llegar? No lo sabemos. De momento lo que tiene, y esto a la defensa lógica que ha hecho Fortes de este tema, es que no nos van a atemorizar, no nos van a callar, vamos a seguir diciendo la verdad, pero ciertamente puede tener efectos. No sé si sobre compañeros tan bregados como Fortes, desde luego, Juliana, en fin, pero puede tener efecto en el sentido de atemorizar. Cuidado con lo que decís. Esta es un poco la traducción grosera de lo que se plantea. Cuidado con lo que decís, porque hay demandas por medio. Y esto es muy grave, evidentemente, es muy grave. Y la libertad de expresión es sagrada en España, afortunadamente, y desde luego los periodistas creo que seguiremos adelante con nuestro oficio. A lo que nos dedicamos es precisamente a lo que se dedica Fortes y los compañeros ahora querellados. Así que yo creo que, a pesar del intento, que es así, es atemorizar, yo creo que no va a sorprendernos y no va ni mucho menos a callarnos. Por si lo estaban intentando con él, con Xavi Fortes tampoco funciona. Javier. A Xavi que no le calla, vamos, menudo es. No, yo hablé ayer con él y efectivamente, él estaba, yo le vi muy tranquilo, pero efectivamente yo espero que esto no vaya a ningún sitio, espero. Es verdad que hay jueces por ahí que no sabes nunca por dónde te salen, ¿no? Pero yo espero que esto no vaya a ningún sitio porque es evidente que aquí, esto yo no creo que sea una calumnia en absoluto, es decir, lo que sea es valorado ciertas informaciones. Es verdad que es verdad que el reconocimiento de un pleito con Hacienda no significa que tú reconozcas que eres un defraudador, puedes reconocer que simplemente tienes un pleito. Shakira pactó un acuerdo con Hacienda y nunca pensó ella misma de sí misma que fuera una defraudadora, sino simplemente que había tenido una discrepancia con Hacienda. Pero lo cierto y verdad es que aquí lo que se ha producido son informaciones muy claras de que se había producido una discrepancia con Hacienda y estaba eso reconocido ante la Fiscalía y dio un pacto. Yo creo que los compañeros no hicieron ninguna calumnia, simplemente se limitaron a informar sobre las cosas. Lo digo porque obviamente la libertad de expresión es sagrada y a nosotros, si el señor Amador cree que esto va a suponer presión para los periodistas para que no informemos de determinadas cosas, yo creo que es una pretensión vana. Vamos a seguir informando de las cosas con toda corrección, con toda precisión y contaremos las cosas como sea y como tengamos que contarlas. Sí, porque en la carta del abogado lo que dice literalmente, esto es literal, es ciertamente se han cometido 2 delitos contra la hacienda pública. Por eso digo que es que... Una cosa literal, no es que nos lo hayamos inventado, no es que le demos otro aire, no. Ciertamente se han cometido 2 delitos contra la hacienda pública. Es que es absurdo. Es literal, por eso digo que es esto el yo creo que no va a ningún reconocimiento sitio. de un delito fiscal. Por tanto, ahí está
la expresión que utilizaron los compañeros, ¿no? Yo también creo que es un intento claro de amedrentar, ¿no? Y de que no solo limitar la libertad de expresión, sino el derecho a la información, porque aquí estamos hablando de periodistas en el ejercicio profesional del periodismo, no de declaraciones de otras personas de otra índole, ¿no? Y por eso es especialmente relevante, ¿no? Porque el derecho a la información es un derecho de los ciudadanos, no es un derecho de los periodistas. Entonces, el señor González Amador está pretendiendo que no se informe adecuadamente del caso que le concierne, y esto es especialmente grave en una democracia. Elevar los costes al pluralismo político en nuestro país, ya estamos acostumbrados, no solo por la utilización de la justicia, la utilización del acoso en redes sociales. Yo creo que esto es ya una pauta general en nuestro país que hace que sea cada vez más complicado, ¿no? Que haya voces, ¿no? que se sientan libres. Yo creo que lo tenemos que interpretar, como dice la mesa, en ese sentido. También es verdad que en este caso tiene tan poca sustancia que quizás es una bala de humo. Es decir, que a veces las amenazas, o cuando intentas elevar los costes, tienen que ser amenazas creíbles, amenazas que pongan nervioso a quien recibe esa amenaza, ¿no? Sin embargo, esta noticia es tan endeble, es tan insustancial, es tan pobre, es tan poco amenazante, genera tan poca intranquilidad a quienes la reciben, que creo que provoca lo contrario de lo que busca, ¿no? Por lo tanto, creo que como estrategia de amedrentar, creo que es una estrategia, en este caso, una estrategia que se ha equivocado. Yo creo que consigue lo contrario, porque, en fin, no creo que ponga nervioso a nadie esto. Un segundito, Ricardo. Es que está con nosotros Ignacio González Vega y, claro, quizás es que en este caso se ha usado algún que otro eufemismo, Ignacio, ¿no? Por ejemplo, cuando el novio de Isabel Díaz Ayuso, que ha confesado varios delitos, se siente ante el juez y firme un acuerdo de conformidad, lo que va a firmar realmente es una sentencia que conlleva una multa y conlleva pena de cárcel, ¿no? Sí, efectivamente. Es evidente que toda conformidad, para llegar a una conformidad con el Ministerio Fiscal, con la acusación, es necesario, primero, reconocer los hechos que constituyen delito y aceptar las penas que acarrean dichos delitos. En este caso en concreto, el señor González Amador, por lo que se ha sabido y que es lo que ha motivado la causa que se dirige contra miembros del Ministerio Fiscal, es el haber reconocido dos delitos fiscales o llamados delitos de defraudación tributaria del artículo 305 del Código Penal. Luego, cuando se pone el ejemplo, creo que hay que hacer algunas precisiones que se han dicho en la mesa. En primer lugar, estamos ante una querella que se ha interpuesto contra el señor Fortes y otros 3 tertulianos. Querella que se ventila en un procedimiento penal. No es una demanda civil, es una querella criminal. Y la querella, insisto, es por un delito de injurias y otro de calumnias. En el caso de las injurias, yo lo veo difícil de encajar, pero en el caso de las calumnias, que es la imputación de unos hechos delictivos a una persona determinada, lo que se admite para parar esa querella o desvirtuarla es lo que se llama la exceptio veritatis, es decir, si se acredita la realidad de los hechos. Con lo cual, aquí fácilmente sería desmontable esa querella por calumnias desde el momento en que el señor Fortes o cualquiera de los otros 3 querellados tendrían la posibilidad de demostrar que el señor González Amador sí ha reconocido ante la Fiscalía la comisión de 2 delitos de defraudación tributaria. Delitos de defraudación tributaria que se ponía el caso de Shakira de que se había conformado. Evidentemente, cuando una persona se conforma con un delito de defraudación tributaria, acaba siendo condenado por defraudador a la Hacienda. De la misma manera que si una persona se conforma con un delito de asesinato, pues es condenado por un delito de asesinato y se le podría llamar asesino, ¿no? En eso convendrán ustedes. En este caso en concreto creo que el lenguaje coloquial, hay que diferenciar el lenguaje coloquial del lenguaje técnico-jurídico. Si probablemente cuando un jurista dice que una persona es un defraudador, necesitaría de una sentencia firme dictada por un tribunal. Pero en el ámbito de la información
que es en el que nos estamos moviendo en relación con estos periodistas, cuando hablan de defraudador confeso, se está refiriendo a un hecho que es exactamente, la noticia es que el señor González Amador ha reconocido ante la Fiscalía la comisión de 2 delitos de defraudación tributaria. Eso es sinónimo. Y desde luego, ¿qué se pretende? Vamos a ver, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo tiene claro, en otros casos y en este. Es lo que se llama el efecto desaliento. El efecto desaliento lo que hace es que las personas, antes de decir esto, se lo piensen 2 veces. Y probablemente ahí en la mesa se hable de unos periódicos de implantación nacional donde probablemente tengan medios para poder defenderse. Pero yo me pregunto si otros periodistas en periódicos locales o regionales tienen esa misma posibilidad o no causa ese efecto desaliento en otro tipo de periodistas. Esa es la pregunta que me hago yo, que creo, porque yo recorrido judicial no le veo francamente a esta querella, pero sí creo que es el efecto desaliento lo que sí causa entre el mundo de la información. Ricardo. Sí, bueno, precisamente es esta la condición que distingue al señor González Amador. Cuando él hace esta demanda, aunque no tenga recorrido y todo esto ya se nos ha explicado muy bien, pero indudablemente él es famoso, él es conocido por su relación sentimental, nada menos que con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Esto es el dato, digamos, objetivo. Por tanto, digamos, a su lado o detrás, o como se quiera ver, pero no cabe ninguna duda de que Isabel Díaz Ayuso está, digamos, en esta situación. Sí que es una pregunta relevante, en mi opinión, si realmente esta demanda, sí, es una demanda, es aprobada y es aceptada y le parece bien a la presidenta. Porque realmente, ya digo que la condición, decía Lucía, claro, esto pasa porque es una persona pública reconocida, claro, como novio pero en el momento en que dejara de ser, digamos, tener relación con doña Isabel Díaz Ayuso, pues evidentemente la situación cambiaría radicalmente, o sea, ya no habría 15 cámaras siguiendo al señor González Amador ahí a su entrada a los tribunales, ¿no? Pero indudablemente sí que el hecho político sí es relevante, en mi opinión, es decir, esta demanda realmente está vinculada de alguna manera, o sí me gustaría saber realmente si está de acuerdo con esta demanda presentada por esta persona, la presidenta, que sí es una personalidad extraordinaria y relevante en la política española, ¿no? No sé si realmente está tan de acuerdo con lo que ha hecho su pareja sentimental, su pareja, sí. Claro, es que si transmitiésemos y tradujésemos a palabras coloquiales que es defraudar a Hacienda, pues supone cometer un delito que es meter la mano en la caja de todos. Es decir, es un robo, realmente. Esto es, traducido al lenguaje coloquial, el fraude fiscal. Fraude fiscal, 2 delitos que ha reconocido el novio de Isabel Díaz Ayuso.